Bien, platicamos sobre el método de ordenación Quicksort. Este método es actualmente considerado el más eficiente y además de los métodos de ordenación interna. Es también conocido como este método rápido y de ordenación por partición. Este método es una mejora sustancial del método de intercambio directo y se denomina Quicksort, rápido, por la velocidad con la que ordena los elementos del arreglo. Su autor, Orr, lo llamó así. La idea central de este algoritmo va a consistir en lo siguiente. Primero, se va a tomar un elemento X de una posición cualquiera del arreglo. Uno la determina. Se trata de ubicar a X en la posición correcta del arreglo, de tal forma que todos los elementos se encuentren a su izquierda, que todos los elementos que se encuentran a su izquierda traten de que sean menores o iguales a X, y todos los elementos que se encuentran a su derecha sean mayores o iguales a ese elemento. Se va a repetir los pasos anteriores, pero ahora para los conjuntos de datos que se encuentran a la izquierda y a la derecha de la posición del arreglo en X. El proceso va a terminar cuando todos los elementos se van a encontrar en su posición correcta del arreglo. Para esto, se debe seleccionar entonces un arreglo X cualquiera. En este caso, se va a seleccionar el de la posición A1 y se va a empezar a recorrer el arreglo de derecha a izquierda. Teniéndolo como ejemplo, podríamos poner aquí esta. Seguimos entonces aquí tomando en cuenta este ejemplo. Entonces, en este caso se va a seleccionar el elemento A1 y ese A1 se empieza a recorrer el arreglo de derecha a izquierda, comparando si los elementos son mayores o iguales a X. Si un elemento no va a cumplir con esta condición, entonces se van a intercambiar aquellos y se almacenan a su variable, en una variable, la posición del elemento intercambiado. Se acota el arreglo por la derecha y se inicia nuevamente el recorrido, pero ahora de izquierda a derecha, comparando si los elementos son menores o iguales a X. Si un elemento no cumple con esta condición, entonces va a haber un intercambio. Aquellos que se almacenan en otra variable de la posición del elemento intercambiado. Por lo tanto, se va a volver a acotar el arreglo por la izquierda y se van a repetir los pasos anteriores hasta que el elemento X se encuentre en su posición correcta en el arreglo. Para esto tenemos este siguiente ejemplo, donde ustedes pueden ir siguiendo que tenemos un arreglo con los elementos 15, 67, 8, 16, 44, 27, 12 y 35. Vamos a tomar como pivote o como elemento X al valor de la posición 1, que en este caso es 15. Se van a llevar a cabo las comparaciones que se van a encontrar. Por lo tanto, vemos aquí que la primera pasada, el recorrido de derecha a izquierda, pues sería comparar el de la posición 8, si es menor a X, entonces hay o no hay intercambio. ¿Qué estamos comparando? Estamos comparando el valor 35. ¿Es mayor o igual a 15? Sí, por lo tanto no hay intercambio. Pero pregunta, ¿qué pasa con el que está en la posición 2? En la posición 7? El 7, en la posición 7 es el número 2, por lo tanto pregunta, oye, ¿el 12 es mayor o igual a 15? No, entonces sí hay intercambio. Y si se dan cuenta, en la primera pasada, al moverse el pivote, ya tenemos del lado de derecha a izquierda un intercambio, 12 y 15. De tal forma que el recorrido ahora va a pasar de izquierda a derecha. Y va a preguntar, ok, como tomamos a 1, ¿se acuerdan? Ahora, pues el primer elemento comparado va a ser a 2. Entonces va a decir, oye, 67 es menor, igual al valor que tiene el pivote. El pivote sigue siendo 15, ¿verdad? Entonces va a decir, es menor o igual a 67, no. Pues hay intercambio. Ah, ok, entonces pasa. Y se dan cuenta, en la primera pasada ya hizo las dos comparaciones, tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Y aquí tenemos entonces nosotros que queda el 15 en la posición 2, acomodado. Ya quedó el 12 en la posición 1, pudiera ser el más pequeño, ¿no? Pero ya se recorrió y ya hizo estos dos intercambios.
Y eso es lo que está sucediendo en la primera pasada. Ahora vamos a observar en la segunda pasada. La segunda pasada seguimos preguntando y empezamos de derecha a izquierda. Va a preguntar, oye, ¿qué pasa con el de la posición 6, que es el 27? ¿27 es mayor que 15? Sí, por lo tanto, no hay intercambio. Luego 44 es mayor o igual a 15, sí, no hay intercambio. 16 es mayor a 15, sí, no hay intercambio. Pero el 8 no es mayor o igual a 15, entonces ahí sí hay un intercambio. Como pueden ustedes observar, el recorrido de izquierda a derecha se debería de iniciar en la misma posición donde se va a encontrar el elemento X. Entonces el proceso va a terminar, ya que se detecta que el elemento X ya se encuentra en la posición correcta, ¿sí? Es de izquierda a derecha. Entonces, vamos a observar que los elementos que van a formar parte de este primer conjunto ya van a ser menores o iguales a X. Y los del segundo conjunto van a ser mayores o iguales a X. Por lo tanto, podemos darnos cuenta, ¿sí?, que el 15 ya está en una posición, ¿sí?, donde al poder partir este vector, ya los dos conjuntos que tenemos están de un lado del primer conjunto, ¿sí? Ya son eh, menores todos esos números al pivote que tenemos como X, y del segundo conjunto ya son mayores. Por lo tanto, en este proceso de particionamiento aplicado para localizar la posición correcta de un elemento X en un arreglo, se va a repetir cada vez que queden conjuntos formados por dos o más elementos. El método se puede aplicar de manera interactiva o de manera recursiva. En esto vamos a poder observar nosotros la ubicación del resto de los elementos, cómo se fueron intercambiando, y ahí podríamos irnos dando cuenta que se va haciendo este, los procesos de intercambio, ¿sí? Como los pueden ustedes observar adecuadamente. Entonces, ya el algoritmo, eh, aplicando el método recursivo, pues bueno, lo van a poder ustedes aquí observar de cómo es que se aplica en cualquier lenguaje de programación, donde pues va a ser necesario que su funcionamiento sea representado para que lo puedan ustedes observar. Y pues aun cuando el algoritmo de Quicksort va a resultar claro en el proceso, ¿sí?, nos vamos a ir dando cuenta que es posible aumentar su velocidad de ejecución si es que se eliminan las llamadas recursivas. Estas eh, resultan ser un instrumento poderoso, pero la eficiencia de ejecución es un factor importante en un proceso de ordenación que resulta ser necesario cuidar y administrar de manera adecuada. Estas llamadas recursivas se pueden sustituir utilizando el concepto de pilas, dando lugar entonces a la interactividad. Vamos a considerar este arreglo que ustedes tenemos aquí, ¿sí?, donde nos vamos a dar cuenta que en el arreglo tenemos nosotros, después de la primera partición, que va a quedar de la siguiente forma, como ya habíamos visto, el primer conjunto y el segundo conjunto, ¿sí? Entonces, al utilizar la interactividad, se debe almacenar en la pila los índices de los dos conjuntos de datos que van a faltar tratar, donde se van a utilizar la pila menor y la pila mayor, donde en la primera se va a almacenar el extremo izquierdo y en la otra se va a almacenar el extremo derecho de los conjuntos de datos que faltan tratar. Entonces, como se puede observar, el estado de la pila, luego de cargar los elementos de los conjuntos que van a hacer falta, se van a dar cuenta que los índices del primer conjunto van a quedar almacenados en esta primera posición de la pila menor y la pila mayor respectivamente. Entonces, la posición del extremo izquierdo del primer conjunto en pila menor y la del extremo derecho del mismo conjunto de pila mayor ya quedan
almacenados, donde las posiciones de esos extremos, ¿sí? Fueron almacenados en esa cima. Y bueno, eso se repite y ese sería el esquema de cómo lo veríamos. Y bueno, también tenemos la parte de eh, el algoritmo rápido iterativo, donde en esta parte nos vamos a dar cuenta que el algoritmo rápido iterativo va a necesitar, para que funcione correctamente, de otro algoritmo, el cual se llama también iterativo, donde tenemos los elementos de inicio, fin y post, que es el siguiente, ¿no? Una variable alterna que nos va a permitir guardar el resultado de este algoritmo que tendríamos nosotros aquí visible, y por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que eh, los elementos que están en algún arreglo, ¿sí? Los cuales dice que en la tabla, se está refiriendo a esta tabla, que vamos a tratar de ver en conjunto, ya reducirla un poco, de tal manera que la puedan ver toda, ya está. Entonces, en la tabla siguiente que están observando, se van a exponer los pasos necesarios para ordenar las claves del arreglo que tenemos nosotros ahí, con el arreglo del valor 15, 67, 8, 16, 44, 27, 12, 35, 56, 21, 13, 28, 60, 36, 7 y 10, donde la columna que dice extremo contiene los extremos tanto izquierdo y derecho del conjunto de elementos a evaluar. Y en pila menor vamos a tener almacenado el extremo izquierdo, y en la pila mayor el extremo derecho de los conjuntos pendientes que se van a tratar. Una ligera mejora en el funcionamiento del método rápido se puede producir si el primer elemento que está posicionado en el arreglo se encuentra en la mitad o muy próximo a su mitad. Entonces, para poder lograr esto último, resultará necesaria permutar las dos componentes del arreglo de tal forma que para el valor X todos los elementos se encuentren a su izquierda, desde el primer elemento de A1 hasta el elemento AI, donde I va a ser igual a la fórmula de tener n entre 2, todo eso menos 1. Entonces, que todos ellos sean menores o iguales a él, y todos los que se encuentran a su derecha, desde AI más 1 hasta AN, sean mayores o iguales a él. Y pues bueno, como todo esto, pudiesen ustedes tener como ejemplo que en el primer ejemplo teníamos el 45, 21, 76, 8, 17, 96, 55, 36, 43, donde el 43 es el elemento que ocupa la posición central del arreglo ordenado, y este va a tratar de que quede dividido en las dos mitades para que sea, para poder trabajar y construir el algoritmo que se encuentra. Entonces, como parte de un análisis, podríamos decir de este método que resulta, además de ser el más rápido de ordenación interna que se está promoviendo actualmente, esto es práctico porque el método tiene su origen mm, a partir del método de intercambio directo. Entonces, el peor de todos los métodos directos es su origen. Entonces, diversos estudios que se han realizado sobre su comportamiento hacen posible que, si se escoge en cada pasada el elemento que va a ocupar la posición central del conjunto de datos a analizar, el número de pasadas necesarias para ordenarlo es el de logaritmo natural respecto del número de comparaciones. Si el tamaño del arreglo es una potencia de 2, entonces en la primera pasada van a realizar n-1 comparaciones, en la segunda n-1 entre 2, pero en los dos conjuntos diferentes. En la tercera, n-1 entre 4 comparaciones, pero en 4 conjuntos diferentes, y así sucesivamente. Por lo que, pues bueno,
Todo esto, si lo viéramos en una fórmula, tendríamos algo como esto, ¿sí? Que nos daría que podríamos nosotros considerar que la fórmula final sería C igual a n-1, todo eso multiplicado por logaritmo natural. Sin embargo, el tener que encontrar el elemento que ocupe la posición central del conjunto de datos que se va a analizar es una tarea difícil porque existen uno entre n posibilidades de que se pueda lograr. Además, el rendimiento medio del método es aproximadamente 2 por eh, logaritmo natural de 2, inferior al caso óptimo, por lo que Howard, el autor de este método, propone como una solución que el método X, que el elemento X se selecciona de manera arbitraria, o bien entre una muestra relativa pequeña de elementos del arreglo. El peor caso va a ocurrir cuando los elementos del arreglo ya se encuentren ordenados, o bien cuando ya se encuentren en orden inverso. En todo esto nos mencionan que podemos ver como ejemplo que se debe ordenar el siguiente arreglo, que ya se encuentra ordenado, y si es así, bueno, si se escoge arbitrariamente el primer elemento, entonces se va a particionar el arreglo en dos mitades, ¿sí? Una de 0 y la otra de n-1 elementos. Si se continúa con el proceso de ordenación y se escoge nuevamente el primer elemento, que sería el número 12 del conjunto de datos, se va a analizar entonces, se va a seguir dividiendo el arreglo en dos nuevos conjuntos, nuevamente de 0 y el otro de n-2 elementos, por lo tanto el número de comparaciones que se va a realizar pues va a ser igual a esto que tenemos aquí como fórmula, ¿sí? Y pues bueno, nos daríamos cuenta que como conclusión se puede afirmar que el tiempo promedio en ejecución del arreglo o del algoritmo va a ser proporcional. En el peor de los casos, el tiempo de ejecución sería exponencial a n al cuadrado. Y pues bien, hasta aquí llegaríamos con la explicación de este eh, método de ordenación, quedándonos pendiente el siguiente. Gracias.